Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a Biosfera Televisión. Tiempo ya para contarles algunas de las cosas que pasan a nuestro alrededor, de compartirlas con todos ustedes y de conocer lo que nos tiene que contar gente interesante. Hoy, por ejemplo, la secretaria general de Coalición Canaria, Midalia Machín, nos va a acompañar en la entrevista en apenas un par de minutos y luego tendremos tiempo de tertulia, hoy tertulia con periodistas y tertulia ajena, digamos, al mundo de la política, pero hablando de temas naturalmente políticos, porque en el bien entendido, en el mejor de los sentidos del término, política es o debería ser algo absolutamente necesario, desde luego, y normal también. Pues a veces, con los malos ejemplos que nos han dado, tú dices política y a la gente, en fin, le saltan las alarmas y hay órdenes de alejamiento, etcétera. Vamos a hablar de todo ello. Saludamos primero a nuestra compañera de redacción, periodista Paula Delgado. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas, Jaime. Muy bienvenida. Iba a decir que yo entiendo perfectamente el desapego que hay Sí. hacia la política, desafortunadamente. Pero totalmente, es así. Bueno, hoy tema colegio, ¿no? Sí. A ver qué tal están recibiendo las últimas novedades. Sí, porque las hay novedades. Bueno, ya hace unos días se anunciaba que en principio se mantendrían las mascarillas en interiores, es decir, en las aulas, aunque por otra parte, que ya lo conocemos también desde hace semanas, no habría cuarentenas, no hay cuarentenas, independientemente de que hayan casos positivos en esa aula, y por tanto tampoco hay aislamientos. Entonces, la novedad que hemos conocido es que también, a raíz de que se decidiera que a partir del día 19, concretamente el día 20, ya pues no tendremos que llevar mascarillas en interiores, pues al parecer también han dicho que la mascarilla en los interiores, en las aulas, en los colegios, se va a ir quitando también de manera progresiva. Entonces nosotros pues hemos querido saber un poco la opinión en dos partes. Por un lado, de una de las madres, en este caso, y también a su vez representante o integrante del AMPA de uno de los colegios de Costa Teguise, quien nos ha dicho que, bueno, que agradece un poco el hecho de volver y regresar a la normalidad. Yo considero que si han tomado esas decisiones es porque hay una base para ello. O sea, al final las personas que toman las decisiones considero que deberían estar informadas, que manejan información que nosotros no manejamos y que la toman por algo, ¿no? Y que verán por nuestros intereses. Pero yo personalmente estoy bastante a favor. Yo creo que los niños, sobre todo cuanto más pequeños son, el tema de llevar las mascarillas es no solo incómodo, sino que hasta qué punto necesario ¿no? Aparte del tema del juego, o sea, yo correr con mis hijos con mascarilla, que me ha tocado alguna vez, ha sido realmente incómodo. Entonces, si realmente la situación, las características del momento que estamos atravesando ahora permite todo esto sin ser un gran riesgo para la población en general, a mí personalmente me parece necesario, ¿no?, ir normalizando. Y luego, respecto a otras familias, yo creo que la tónica general va un poco en el que todo el mundo necesitamos normalizar ya cuanto antes se pueda, aunque siempre hay personas que a lo mejor tienen más reticencias o más miedo, ¿no?, y que esperarían un poquito más. Yo creo que hay diversidad, pero que en mi entorno particularmente la gente en general estamos ya con ganitas de normalidad. Bueno, pues como dice, en su entorno por lo general la mayoría tiene ganas de regresar a esa normalidad, que conlleva, entre otras cosas, que los pequeños también acaben quitándose la mascarilla. Y por otra parte también hemos querido saber la opinión y conocer la opinión de los directores, en este caso, concretamente de María Hernández, que es directora del CEI Viguenia y ha estado con nosotros en anteriores ocasiones, quien nos comenta y nos adelanta de que independientemente de la decisión que se tome definitivamente, los docentes con los que ella ha hablado van a continuar llevando la mascarilla. Yo espero que detrás de esas decisiones esté primando primero la salud de toda la población. También entiendo que tenemos que ir volviendo a la normalidad, que ya tenemos mucha gente inmune, pero yo sinceramente no sé si, espero que no sea justo después de vacaciones nos digan ya desde Canarias que los niños vienen sin mascarilla, porque hemos pasado de estar ahora un poco más relajados con las medidas en el exterior y ahora los niños sin mascarilla, me parece bien, pero que también tengan en cuenta que ahora no hay ni cuarentenas ni aislamiento y puede venir un niño asintomático o un profe asintomático con COVID y bueno, y quieres o no, somos una comunidad cerrada donde tenemos mucho roce, mucho contacto y demás. Hay gente que está encantada de que los niños ya vuelvan a la normalidad, porque quiera o no, la infancia estos años a los pobres les ha tocado duro, como decirlo de alguna manera,
Y luego decirte, casi todo el profesorado con el que yo he hablado, sea de este cole, de otro, van a seguir usando la mascarilla. Tenemos, porque, bueno, por eso mismo, porque pasamos por muchos grupos burbujas, por muchos niños, y por muchos niños que tienen a su vez detrás su comunidad familiar o social. Y entonces casi todos que van a seguir llevando la mascarilla, y encima tenemos también mucho profesorado vulnerable, con padres, también con sus padres, con sus madres, y entonces pues casi todo el mundo quiere seguir llevándola. Eso ya va a ser decisión, me imagino, personal. Es guardar efectivamente unos días después de Semana Santa, donde va a haber cierto descontrol, supongo yo. Decir, bueno, pues espérate un poquito, igual una semana, 10 días con mascarilla y ya luego la vamos quitando. Cuando sales de la piscina, dice, sécate antes de entrar al vestuario, pues no vas a dejar todo eso. Exacto, yo imagino que se habrá previsto así, que se tendrá se habrá tenido en cuenta. Imagino, no lo sé, porque precisamente por eso imagino que en los coles habrán anunciado eso de manera progresiva. Les servirá esa frase precisamente para no hacerlo de golpe, sino que en función a cómo volvamos de Semana Santa y cómo esté la situación, especialmente bueno, ya sabemos que no se miran todos los indicadores, se mira especialmente lo que es la incidencia y los hospitales, pues en función a cómo estén esos dos indicadores se verá si se toma definitivamente esa medida. Bueno, en fin, nosotros solemos dividir los temas que tratamos por secciones, sección educación Paola, vamos a hablar de vino, así que, en fin, es una broma, ya me conocen. Lo cierto, lo que no es una broma es que Bodegas El Grifo ha empezado ya con la vendimia de este año, sí, a 6 de abril, vendimia. No en las zonas habituales, sino en la zona cercana a Playa Quemada, una zona muchísimo más cálida y por tanto que ha provocado que se acelere. En fin, ya estaba previsto así, no fue una casualidad, pero lo cierto es que es un hito en el hemisferio norte, porque naturalmente en el hemisferio sur ya se está vendimiando, pero en el hemisferio norte es un auténtico hito conseguir a principios de abril vendimiar. El vino de invierno se va a presentar en torno, se calcula, el 22 de este mismo mes de abril, a cargo de Bodegas El Grifo. Bueno, pues tiempo ya de entrevista. Como les apuntaba hace tan solo unos instantes, vamos a hablar de política. Bueno, ya saben que aquí hablamos bastante de ello. Hoy, desde el punto de vista de Coalición Canaria, nos acompaña su secretaria general en la isla, Midalia Machín, que es además consejera en el Cabildo de Lanzarote. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenida. Gracias. Y además, pues con tareas de ver cómo van las cosas en los gobiernos, allá donde ustedes gobiernan o cogobiernan, que también es el caso, pero que conoce más de cerca el tema del Cabildo, ¿no? Del Cabildo de Lanzarote, naturalmente, que es donde está ejerciendo. ¿Cómo ve la cosa ahora mismo? ¿Por qué conclusiones están extrayendo después de tanto lío, aperturas después de la pandemia, el tema con Adislan, que ahora al parecer no es tema, porque según parece nunca se había planteado esa opción? Bueno, justo vi la tertulia el otro día, donde hablaban de esa cuestión, y sí que fue un debate. En este caso, recuerdo de la presidenta que dio una rueda de prensa en el que dijo que todo lo que se había hecho hasta ahora dentro del tercer sector, en el Cabildo de Lanzarote, pues no estaba hecho de manera correcta, cuando su consejero, que en este caso también es consejero hoy en día, Marcos Vergás, estuvo gobernando con ese sistema. Lucía Olga, que hoy en día es diputada en el Parlamento de Canarias, también estuvo con ese proceso, pero bueno, independientemente de eso, siempre desde Coalición Canaria dijimos que si se tenía que mejorar, que bienvenido sea, y ellos apostaron siempre por una licitación. Nuestra, digamos, propuesta que le hacíamos constantemente era: pero si se aprobó la Ley de Servicios Sociales la legislatura pasada, una de las grandes premisas que tiene esa ley es el reglamento del concierto social del gobierno canario, del gobierno de Canarias. Lo aprobaron antes de diciembre en el gobierno de Canarias, el reglamento que después de todo el proceso administrativo entra en vigor el 13 de abril. ¿Por qué nos adelantamos a sacar una licitación? Y creo que ha sido más bien un cambio de rumbo del gobierno, porque ahora aunque digan, no, nunca hubo esa propuesta, AFA se licitó, AFA a día de hoy está adjudicada a una empresa, lo que pasa es que no la han podido ejecutar al 100%, porque obviamente pues hay unas cuestiones como que AFA en este caso tiene cedido los servicios hasta el 2026 y hay todo un proceso que se queda ahí. Y en este caso Adislan, que es un caso diferente a AFA, porque las instalaciones de AFA sí son del Cabildo, pero Adislan hay una parte que son del Cabildo y una parte propia de la entidad social. Entonces, bueno,
bienvenido sea si todos podemos cambiar de opinión, y bienvenido sea que busquen esa herramienta de la entidad social, que es el concierto social, que es lo que te permite tener, pues como vuelvo a decir, una herramienta entre la administración pública y la entidad social para llevar a cabo pues algún tipo de función como la que están llevando a cabo los organismos. Sin embargo, Migdalia, desde el Cabildo, bueno, si vio la tertulia el otro día, efectivamente, que estaba Samuel Martín, en representación de Coalición Canaria, debatiendo el asunto con Carlos Espino del Partido Socialista, estaban, lo que decían desde el Cabildo es que no es que haya un cambio de postura, es que según comentan o dicen, no sé si es lo mismo que les trasladaban a ustedes y les llegaba a ustedes a Coalición Canaria, es que nunca han quitado la opción o no ha estado la opción de la concertación social. De hecho, siempre estuvo sobre la mesa, según dicen ellos, lo que estaban esperando porque no había entrado en vigor. Mi pregunta es la siguiente, ¿y entonces por qué son solo contra la entidad social? Porque recuerdo que también en este mismo medio de comunicación vino su presidente y explicó la situación, cómo está con los trabajadores en su momento, la implicación, y también pues en otras cuestiones también se ha hablado. La manifestación que hizo Adislam no fue algo baladí, no fue una cuestión que se le ocurrió, insistían que usaran la vía de la concierto social. A día de hoy, no lo sé, hasta hace cosa de un mes, la presidenta no había recibido a Adislam. O sea, simplemente para explicar su visión de las cosas. Eso es lo que yo no voy a entrar si tenías más razón, tal. Nosotros siempre apostamos por la vía del concierto social y está claro que la desecharon de primer momento cuando AFA sí que lo licitaron, cuando sabían perfectamente que el reglamento se estaba haciendo en el Gobierno de Canarias, que se iba a elevar al Parlamento en cuestión de tiempo, además que lo anunciaron como a bombo y platillo, porque es verdad, es uno de los grandes logros de la entidad social que por fin tengan un reglamento del concierto social. Pero vuelvo a decir, bienvenido que haya habido un cambio. Hablando de cambios, también se va a cambiar bueno, no sé si se va a cambiar o no, el equipo redactor del Plan Insular. Veremos a ver a quién se le vuelve a adjudicar a los mismos o no, o lo que sea, pero lo que está claro es que se termina el contrato ya con el actual equipo redactor del Plan Insular de Ordenación del Territorio y veremos si se empieza de nuevo, se aprovecha lo que hay. ¿Qué información tienen ustedes en la oposición? La poco que tenemos nosotros, primero me parece un error, o sea, tirar todo ese trabajo hecho. Hay que decir que el equipo de Esquiaga, como se conocía, quien lo contrató fue Manuela de Armas, no fue una cuestión nuestra. Ese plan, quien lo empezó a trabajar fue Marco Vergás, siendo en este caso consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, gobernando con nosotros. Finalmente no se pudo sacar adelante, se rompió el pacto, bueno, hubo un avance, luego se quedó ahí, se rompió el pacto. Después de 3 años, ahora deciden que ese plan no va a seguir y entonces, pues ha habido un cambio. Ellos argumentan que hay una parte de la ley del suelo que no está adaptado, es cierto, pero hay una parte que sí se puede aprovechar. Y simplemente, por lo pronto, lo que han dicho, no han dado mucho más explicaciones, es que, que ese plan se queda ahí y veremos. Eso es un retraso para Lanzarote enorme, además que es un plan que fue elaborado por un consejero de ellos. Enorme porque elaborar un plan insular de la isla no se arregla de hoy para mañana. Tardas muchísimos años en consensuar, en conseguir, y han decidido que finalmente, que por lo pronto lo que han dicho, que es que ese plan se queda ahí y veremos ya lo que anuncian dentro de poco. Me supongo que tendrán que tomar alguna decisión. Me imagino que algo se podrá aprovechar, ¿no? Es que no se conocen demasiados detalles, se dijo que no se renueva el contrato, que se rescinde el contrato con este equipo. Se supone que buena parte de lo que... Y la pregunta es, ¿y por qué se rescinde? Pues se supone que ya había caducado, ¿no? Sí, pero tú puedes seguir si es un equipo que ha hecho un trabajo que además... Vuelvo a decir, no fue contratado por Coalición Canaria, fue contratado por Manuela de Armas en su momento y siguió, y bajo Marco Vergás sí, pero eso, la ley, no sé, pregunto porque hablo desde el desconocimiento, es decir, si tú contratas una cosa a alguien por X dinero, después puedes ir prorrogándole y dando más dinero, y vuelta a prorrogar y dar más dinero, no parece... no lo sé, ¿se puede hacer eso en la administración? Bueno, depende de cómo sea el contrato, no sé en qué está establecido, claro, pero sí que hay una cuestión que hay un trabajo hecho. O sea, el trabajo sí, está ahí y durante 3 años, claro, mira, sí. Desde que entraron en el 2019, de 3 años no se ha movido nada del plan. Es verdad que el hombre, digamos, en principio no parece tener culpa de que no se haya aprobado, de que no haya, digamos, un acuerdo político para tal, pero tampoco... No, el trabajo está hecho. Si tú adjudicas algo por una cantidad de dinero, supongo que después no puedes ir implementando esa cantidad porque entonces echa la ley, echa la trampa. ¿Y estos 3 años qué pasó? Pues es que esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Qué pasó hace 3 años? Que no sé si hubo más urgencias antes de esto. Bueno, vino la pandemia, es verdad, sí. pero al final un equipo redactor, pues...
Pero en cualquier caso, habla de un porcentaje, según comentan ustedes, un buen porcentaje que se podría aprovechar y, bueno, es que el argumento que dan, en definitiva, o han dado cuando han dicho esta opinión sobre el plan, dicen que es que nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, la isla de Lanzarote en su momento con la que es ahora. Entonces, no sé hasta qué punto ese porcentaje podría ser aprovechable. Bueno, era su plan. O sea, es que lo hizo Marco. Se vuelve a insistir. Sí, bueno, pero la isla ha avanzado, sí, independientemente pero ellos estuvieron gobernando. O sea, la isla se ha podido avanzar. Pero, a ver, un plan se fija para 20 años o más. Suele ser alrededor de 20 años. Tanto ha cambiado en 7 o 8 años la isla, tanto cambio ha tenido la isla, pero eso, habrá cosas que se pueden aprovechar. O sea, y obviamente, ¿hay que adaptar la ley del suelo? Sí, por supuesto que hay que adaptar la ley del suelo. Por eso digo que hay una parte de ese plan que sí se puede tener. Entiendo que todo ese trabajo se va, por lo pronto parece, no han dicho mucho, es que se va a quedar ahí y no se va a hacer más nada, sino empezarán de cero. Entiendo, es que tampoco han dado muchas más explicaciones. Lo llevó la presidenta a pleno y pocas explicaciones se dieron de todo eso. Bueno, no se descarta que incluso el mismo equipo asuma el trabajo donde lo había dejado. Es que no sé. No, la información que tenemos nosotros, que en estos 3 años el grupo de gobierno se ha puesto en contacto con el equipo. Eso es lo que nos comenta a nosotros directamente, pues hablando con gente del equipo. Pues eso es lo que nos comenta. Ahora, si después de esto, no lo sé, la verdad. Será una decisión del grupo de gobierno. Bueno, estamos a un par de meses de que se cumpla el plazo que se había estipulado en esta legislatura para el cambio de alcalde en Aria. ¿Todo sigue como estaba acordado o hay algún cambio que debamos Nosotros saber? cuando firmamos los acuerdos se firman para cumplirse. Si después hay cambios en el camino, bueno, veremos lo que sucede, pero en principio los acuerdos son para cumplirlos. Es decir, la intención de Coalición Canaria sí sigue siendo El acuerdo que firmamos fue ese. Pero como dice, si luego hay cambios por el camino ya veremos, pero los cambios no caen del cielo, los hacen las personas, los cambios. ¿Ustedes tienen planes para cambiar cosas? Nosotros tenemos un acuerdo firmado, eso es lo que tenemos. Eso no hay. Eso Pero creo recordar a principios de todo este acuerdo que una de las condiciones era, o se daba por hecho, que la PMH ya entraría a formar parte de Coalición Canaria. No, eso no está cerrado, no. Pero se dijo algo parecido, puede ser. Hablamos cuando, vamos a ver, la situación que nosotros nos quedamos en Aria es una situación complicada, o sea, porque realmente recibimos la alcaldía, nos vino de sorpresa, porque se supone que había un preacuerdo electoral entre PSOE y la PMH y luego cuando fueron a votar, pues el PSOE no apoyó a la PMH. Por una cuestión de reglamento interno y jurídico, la alcaldía nos vino hacia nosotros, necesitábamos conseguir una mayoría. Intentamos hacer un pacto con el PSOE, luego pasaron una serie de cuestiones que no se pudo sostener ese pacto y es que no nos quedaban más opciones que pactar con la PMH. Claro. Independientemente de eso, bueno, ¿que me hubiera costado que las cosas fueran de otra manera? Por supuesto que sí, pero uno no tiene que adaptarse a las circunstancias que tenemos. Se habló en un principio de la... Sí, bueno, hablamos, pero han habido... Al principio no hemos tenido más reuniones de ese tipo en el que hablamos si se integraban, si hacíamos listas cremalleras, si no, pero bueno, al fin y al cabo la gente de la PMH es gente que perteneció a Coalición Canaria en su momento, entonces lo que yo he tratado es intentar de consensuar vías de gente que, bueno, que realmente pues, por X razones que yo tampoco estaba presente, el partido se fracturó, lo que hemos tratado de aunar y llegar a acuerdo. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero no hay en el documento, no está firmado que se van a integrar o se van, no, eso no está en un documento fijado. De 0 a 10, 0 es muy mal, 10 es muy bien. ¿Cómo son las relaciones entre Coalición Canaria y la PMH? ¿En cuanto a partidos o a cuanto gobierno? En diálogo, en cuanto Gestión a partidos. En cuanto a gestión, bueno, los pactos nunca son 100% geniales. Todos los pactos, las coaliciones cuando se forman o los pactos para un gobierno nunca son de los más fáciles de los que se puedan llevar a cabo, pero nos pasa todo, pasa por momentos mejores, momentos peores y circunstancias en cuanto a relaciones de partido, pues son normales, no hemos tenido ninguna cuestión así complicada hasta ahora. Y yo me gustaría preguntarle lo mismo por Arrecife. Esta mira. última pregunta exactamente, pero de Arrecife. Sé que un poco ir de municipio en municipio, de salto en salto, pero bueno, lo mismo, de 0 a 10, un poco cómo han ido la gestión en Arrecife desde que se cambió ese pacto de gobierno. Bueno, siempre lo dije, primero no me gusta poner escalas, o sea, numéricas, o sea, porque poner una escala numérica sería injusto, porque hay cosas que pueden ir mejor y otras peor, pero bueno, independientemente de eso, siempre lo dije, nosotros estamos para gobernar, si hay unas circunstancias en Arrecife, y en este caso, pues lo hemos hecho, o sea, pues bueno, pues como siempre pasamos por momentos mejores y peores, los pactos son esos, al final la política es sentarte, dialogar, intentar consensuar ambas partes, no es fácil la situación, porque el ayuntamiento en sí no es un ayuntamiento fácil de gestionar, es una ciudad, pero bueno, ahí estamos nosotros intentando aportar nuestro granito, sobre todo la estabilidad que necesita los gobiernos para poder sacar las cosas adelante. Pero sí queda una sensación, es una percepción personal, compartida por algunas otras personas, pero que de repente está alejada
alejada de la realidad. De que ustedes, por ejemplo, cuando se sienten un tanto incómodos por políticas que plantea su socio de gobierno, el Partido Popular, se ponen un poco en segundo plano, si es que se ponen, que hay planos en los que ni siquiera están, ¿no? El último caso, el de la famosa reunión de la alcaldesa con gente de Arrecife para hablar de los PIC y para decir que va a afectar, que no va a afectar. Ayer decía Eugenio, rechazaba que hablaran en nombre de Coalición Canaria cuando se hablaba de esa reunión. Bueno, porque... Es más, voy a poner un ejemplo personal, pero no lo voy a poner. Eso es cuando la mente está más rápido de lo que vas a decir. Me quedé así. Es bueno que haya filtros a veces. No, te iba a decir, es como cuando un matrimonio, tú te casas con la persona, pero no estás de acuerdo en todo. Pues obviamente, sí, claro. Pues un pacto también sí, es pero esto. Cuando tengo que ir a casa de la suegra, tengo que ir igualmente, aunque esté medio de morros. Pero te puedes sentar al lado de ella, te puedes sentar en la esquina de la mesa. Sí, o sea, esa opción también se puede dar. Pero, o sea. Pero otra cosa es no ir. Vamos a ver, hay temas vitales que obviamente nosotros sí coincidimos y hay otros que no, y no pasa nada. O sea, mientras se dialogue y se discuta y tengamos un acuerdo de equilibrio, de encontrar un consenso, lo podemos hacer y no tenemos por qué estar de acuerdo absolutamente todo. Pero lo mismo puede pasar en el gobierno del Cabildo, aunque no gobernamos nosotros. Estoy segura que Podemos y PSOE no están de acuerdo al 100% en todo. Tendrán que debatir, tendrán que llegar a un acuerdo y también nos pasa a nosotros. O sea, además, eso que digan que están todos de acuerdo, eso es mentira. No, pero si es que... O sea, ¿por qué? No, porque todos los partidos... Y el que no se equivoca también miente, o sea, que al final, si es que somos muy normales todos, ¿no? Pero es que yo creo que a veces idealizamos cuando se hace un pacto, no, va a funcionar todo bien. Oye, que... A ver, que hay muchas cosas que cuestionar, aunque tengas cuestiones que son vitales y tal. Yo prefiero ser, en ese sentido, bastante más sincera y decir, o sea, no puedes estar de acuerdo en todo al 100%. O sea. En cualquier caso, Midalia ha sido sincera siempre y ha dicho precisamente, yo imagino que sigue manteniendo la misma idea, si no me corrige, que la idea y el camino de Coalición Canaria es gobernar, sí o sí, independientemente de la forma, de lo que le cueste en este caso acceder al gobierno. Sí, pero nadie dijo que iba a ser fácil, o sea, yo siempre lo digo, no nos presentamos para estar en la oposición y nadie lo hace. Quien te diga no está contando la verdad. Todos nos presentamos para implementar nuestras políticas. Es verdad que a veces pues, los socios de viajes a lo mejor no es el que tú hubieras elegido al principio, pero es lo que toca. Una cosa, yo siempre divido en dos periodos. Uno son las elecciones, resultados, y otro son los pactos. Y hay veces que nosotros somos el partido más votado de la isla y prácticamente solo no estamos en 3 municipios, en el resto estamos gobernando o gobernando, excepto en Tía, en San Bartolomé y en el Cabildo, bueno, 2, en el resto estamos gobernando, esa parte tampoco hay que olvidarla y obviamente, claro, si tenemos la oportunidad de gobernar, claro que lo voy a hacer. ¿Siguen sin haber líneas rojas por parte de Coalición Canaria en ningún caso? Os lo pregunto porque hay algunos sondeos por ahí, que ya sabemos que los sondeos son muchos y varios y de distintas fuentes, pero hay algún sondeo que dice que, bueno, que el Partido Socialista subiría, Coalición Canaria quizás baja algo y Vox también subiría por otra parte. ¿Siguen a haber líneas rojas por parte de Coalición Canaria? No, yo no tengo líneas rojas. ¿Ni a nadie? No, a nadie. A nadie. Es que no me puedo poner líneas rojas. O sea, tenemos que sentarnos, tener la oportunidad de poder sentarnos con todos, pero que eso es la política. Pero su organización a nivel regional sí que las tiene. Clavijo dice que ni Podemos ni Vox. Eso bueno, no se traslada no se traslada luego hacia abajo. Luego se verá, obviamente, marcan las líneas, pero después hay cuestiones que después están, pues cómo lo resolvemos en las islas. Menos complicado que formar un gobierno de Canarias. Es que claro, lo de los pactos en cascada no siempre sale bien. Me atrevería a decir que nunca. Muchas veces no sale. No, pero ¿saben por qué? Porque al final cada isla tiene sus géneros y sus peculiaridades. Y luego también cuando hablabas de los sondeos, mira, yo los únicos sondeos que me creo son los míos, que para eso son los que abono económicamente, obviamente que los hacemos, como todos los partidos. El resto, porque al final uno deja la información ver la que quieres que vean. O sea, no, ¿qué partido te va a contar al 100% lo que está pasando? Ningún partido te lo va a contar en un medio de comunicación. O sea, sería un poco, o sea, no sería, es desvelar tu estrategia política de cómo lo vas a hacer. El resto, yo siempre que veo un sondeo, lo primero que hago es mirar la leyenda y quién es la empresa que hace, es decir, cuántas personas han en este caso sondeado y quién la hace, independiente, a partir de ahí saco las interpretaciones. Justamente eso, por eso le decía, ¿no?, que hay muchas fuentes y muchos sondeos distintos, porque no quería centrarme concretamente en ese resultado, pero sí que era para preguntarle que en función de lo que ocurriera, si hay alguna línea roja por parte de Coalición Canaria. Ya me ha dicho en este caso que no, y luego la siguiente pregunta era justamente lo que un poco me está respondiendo ahora, ¿no?, que cuál es la percepción personal y del partido en cuanto al futuro de Coalición Canaria en Lanzarote, independientemente de los sondeos que ya se hayan podido difundir. Mi percepción es que seguimos siendo un partido muy presente en la isla y que nosotros nos apuntamos para todos a ganar. O sea, y que tenemos un proyecto, hemos formado parte de la evolución de esta isla y de este archipiélago durante muchísimo tiempo. Tenemos la ventaja que conocemos perfectamente cómo funciona y vuelvo a decir, o sea, mis sondeos
pues bueno, van bien. O sea, y con eso me quedo. El resto que pueden hacer, sé que hay mucho ruido, mucho barullo y empezará todo esto a partir después de septiembre, empezará la cosa a ser más complicada porque estamos en pre-campaña ya. Muchos partidos ya hemos empezado en el sentido pues hacer actos ya, también te lo permite la cuestión sanitaria. Nosotros hemos ya pues tener un acto bastante potente que hicimos en el centro cívico, de tener mucho contacto, somos un partido de mucho contacto entre los municipios y a día de hoy pues intentamos llevarlo a cabo y es como hemos arrancado. Dicen que la felicidad nunca es completa y es cierto. Coalición Canaria se ha visto salpicada estas últimas fechas por un asunto judicial. El expresidente del Cabildo... Pensé que me iba a decir por Sosa. Pedro Sánchez. No, porque Sosa, como también nos ha denunciado a todos, pues por eso también te lo digo. Si quiere le pregunto después por Sosa. No, te lo digo también porque también es importante, que es que como alguien que es tránsfuga, o sea, alguien se presenta por una lista electoral de Coalición Canaria, acaba gobernando en el grupo de gobierno en contra por el partido que se presentó y nos acaba denunciando a nosotros. Es como el mundo al revés. Sí. O sea, ¿Algo más de Sosa? Quiero decir... De momento que siguen manteniendo que es tránsfuga. Por supuesto, de manual. O Pero sea, sí cumple con todo. no sé si hay alguna novedad con respecto al caso Sosa, es que no lo sé. Por eso sigue todo decía. igual. En el caso San Ginés sí que hay novedades, es que la UCO le ha investigado y, como sabe usted, hay un secreto sumario. ¿Ha dado explicaciones en el partido? Sí, señor? por supuesto, y lo llamé. Es que lo lógico que... Pero si fuera Pedro o fuera otra persona, lo lógico es que yo coja el teléfono y le diga, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué ha sucedido? ¿Y cuenta con la confianza? ¿Les ha convencido? Es que por ahora, mira, nosotros siempre hemos sido un partido muy respetuoso con los temas judiciales. Si es todo lo contrario, pues obviamente pues veremos lo que sucede, pero por ahora sí que tenemos que contarlo. O sea, no me gusta esa doble vara de medir, que a la Coalición Canaria le exigen ser súper rigurosos y luego en otros partidos simplemente cuando pasa algo miran para otro lado. Es una cuestión que, bueno, él dio sus explicaciones, dio la rueda de prensa, convocamos la ejecutiva, que explicó lo que había sucedido y ahora toca esperar. ¿No les ha modificado, digamos, los planes que sea, que tenga Coalición Canaria? Esta situación no les ha desviado nada de... A ver, no es una situación cómoda, porque al final es un compañero que lo están investigando, además como todo, bueno, cada cual tendrá que dar sus explicaciones, pero independientemente de eso no es una situación cómoda, pero obviamente yo no puedo defenestrar a un compañero porque haya sucedido esto, tendría que ver cómo se resuelva y obviamente cuenta con el apoyo y veremos cómo se va resolviendo, pero si tú me dices que es una situación cómoda, no es cómoda ni para él ni es cómoda para nosotros. La ventaja es que queda incluso de carácter organizativo, ¿no? Es cierto que quedan muchos meses todavía para confección de listas electorales y todo el ¿te estabas refiriendo a las listas electorales? No, un poco a todo, ¿no? Porque claro, es verdad que si esto sucede 2 meses antes de que tengas que confeccionar las listas electorales... Pero ha sucedido ahora, entonces ya veremos ya. Cuando llegue ese momento, mira, las listas Pasó electorales... con Dimas Martín, por ejemplo, o sea que no sé qué pasó de los muchos líos que tuvo el hombre, pero aún así lo mantuvieron en cabeza de lista, creo que era el Cabildo, y muy poquito después pasó también. Claro, es que justamente por ahí iba lo que le iba a comentar, ¿no? Que yo no digo que sea justo, de hecho creo que no lo es para nada, pero mi pregunta era si cree que le van a perjudicar precisamente todo este asunto de cara a las próximas elecciones. Bueno, te digo, no es una concesión grata, pero bueno, ya nos hemos presentado con otros procesos, no te digo en este caso de Pedro, sino otras personas de la organización y tampoco no nos ha afectado en ese sentido, o sea, no es cómodo ver a un compañero de circunstancias y no es cómodo para la organización que un compañero pues esté con esas cuestiones, pero bueno, es lo que nos toca, o sea, yo prefiero ser siempre en ese sentido muy respetuosa con todos los procesos judiciales, que siga el proceso que tenga que hacer y independiente, mi obligación como secretaria es informarme, es en este caso después convocar la ejecutiva, que están representados todos los secretarios locales de los municipios y ahí que den las explicaciones necesarias y veremos. No hay nada ahora mismo que me diga puedo tomar una decisión como esta, como la otra, por lo pronto cuenta con nuestro apoyo. De hecho, dio su rueda de prensa y explicó las cuestiones. Y el detalle de dar la rueda de prensa en el Cabildo, no en el partido, se ha criticado esto aquí en las tertulias. No sé si fue algo premeditado o fue algo que... ¿Pero porque la hicimos en el Cabildo? Exacto. Bueno, pues pregúntale a la presidenta por qué no lo dejó. Es que esa es la pregunta que hay que hacerle, porque nosotros yo no llego al Cabildo y cojo una sala. Claro. O sea, tengo que solicitar la presidencia y ellos son los que nos dicen que sí o que no. Pero a la presidenta es quien dispone de las salas. No, ¿sí bueno, no? tú le haces una instancia a registro bueno, el personal, registro, ¿no? Y en este caso, pues claro, obviamente el registro tendrá que informar a quien tenga que informar de que si nos presta la sala o no para dar una rueda de prensa. Yo no puedo llegar al Cabildo, por mucha consejera que sea en la posición, de decir, la sala 1 la voy a coger para mí. No, tengo que pedir permiso, autorización de que me la dejan coger, pero porque sí, obviamente el gobierno tendrá cosas organizadas o no. Pero sí puede decir, oye, la hacemos en el partido en lugar de hacerla en el Cabildo. O bueno, él podría haber salido en lugar de decir...
hacerla en el Cabildo. Sí, también podríamos haber cogido cualquier otro sitio donde poder hacerlo. Exacto, O sea, un centro da exactamente cívico, igual el lugar. O sea, creo que el lugar, más allá de que si es una institución o deja de ser, la cuestión es la siguiente. O sea, él tenía que, creo que es importante que en este caso explique de cara a cara las cosas, que estaban los periodistas que pregunten lo que crean conveniente y ya. Pues dicho queda. Mitalia, nos ha encantado tenerla aquí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muy buenas tardes. Tenemos que entrar ya en la tertulia, y para adentrarnos en la tertulia y con los contertulios que nos van a acompañar, va un vídeo que ha editado el grupo de gobierno del Cabildo hablando de todo el asunto este del patrimonio. Toda la verdad sobre los BIC de Arrecife. 1. Las obligaciones del Cabildo. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias entró en vigor en el año 2019 y fue aprobada por unanimidad por el Parlamento de Canarias. La alcaldesa de Arrecife y parlamentaria del Partido Popular, Astrid Pérez, también votó a favor de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias. La ley contempla el deber general de protección y conservación del patrimonio cultural. Proteger significa cumplir con la ley. Proteger es incluir los bienes culturales en algunos de los instrumentos de protección, o bienes de interés cultural, o catálogos, y no dejarlos indefensos frente a decisiones caprichosas. La Ley de Patrimonio Cultural de Canarias también protege a los propietarios de bienes de interés cultural con nuevas medidas de apoyo y ayuda. La incoación de los bienes de interés cultural es una competencia del Cabildo que asume con diligencia y responsabilidad. Por lo tanto, el Cabildo de Lanzarote ha aprobado el inicio de la declaración de bienes de interés cultural de 3 edificios en Arrecife, los 3 situados en la calle Real, el antiguo Hotel Oriental, el Mercadillo y el antiguo edificio Tamaragua. Además, hay otras declaraciones en marcha en otros municipios como la obra de arte público de César Manrique o la iglesia de Femés y su entorno. Si tienes alguna duda, dirígete al Servicio de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, bien personalmente o bien llamando al teléfono 609-286-807, extensión 2343. Bueno, pues estamos ya de vuelta, tiempo de tertulia, y saludamos a quienes hoy nos acompaña, que es una muestra de todo lo que sabemos hacer, que es un poco todos los que tenemos los jueves. Hoy nos hemos juntado todos aquí, empezando por Anabel de León, abogada. ¿Qué tal, Anabel? Muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. ustedes. Mejor, evoluciona todo como tiene que Vamos a evolucionar. mejor, sí, y vamos evolucionando favorablemente. Menos el coste de la vida, todo lo demás. Todo lo demás va bien. Estupendamente. Bueno, a su lado José Ramón Sánchez, de Canarias 7. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buena. Alberto Acosta, que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal? Muy buenas Porque tardes. has hecho programa hoy, a pesar de la euforia absoluta en la que está inmerso todo el madridismo mundial. Bueno, la euforia en el partido de vuelta. Todavía lo único que se ha hecho es... Es que es flipante lo del Madrid. Se va a Europa y gana. No, con aquella famosa... Yo siempre recuerdo ese tipo Espera de que cosas salude, y espera que que me queda saludar a Domingo Rivero. ¿Qué tal, Domingo? Muy buena. Muy buena. Y Paola, que continúa con nosotros. Que continúe aquí, que no me ruedo mucho, que me meto en tu cámara, que estamos cada vez más... Ahora ya el ministro de Sanidad y el señor Simón no te dirán Recuerda- nada, ¿no? No lo creo, no lo creo. recuerdo un anuncio de Mitsubishi allá cuando, que acababa con la coletilla de un señor en un pueblo recóndito. Ah, sí, el Madrid que otra vez Es campeón de Europa. y era- Pero era cuando no ganaba. Claro, pero digo, aquí En la época. ya Ahora se sí. decía, algunos se van a comer sus palabras, y vamos, se las han comido con Bueno, cinco de Europa después. el creativo de la agencia de publicidad. Que esa. debía ser del Barça, creo. El amigo creativo de que, Luis Bazar. que era buenísimo, que era la fabada asturiana, que era la campaña, que llegaba a un sitio recóndito. Era la fabada. Sí, y No, aún no, así... no era Fabada, era un Era el Mitsubishi, es verdad. Era un Y Mitsubishi. después el de Fabada Asturiana le hizo el chiste de otra vez campeón de Europa como Sí, tal. sí. Y fue, es verdad, era Mitsubishi. Claro, porque representaba que el coche llegaba a sitios tan Recóndito. remotos, tan lejanos, Recóndito. que la gente perdía... Y entonces que el Madrid Los otra vez últimos de campeón de Filipinas. Europa, Sí. claro. Sí, en plan del ¿Sabes? 66. Se ve Bueno. la historia de los últimos de Filipinas, que cuando ya se había llegado a un acuerdo, los que estaban todavía dentro del fuerte no creían y tuvieron que ver un periódico de Madrid para... Bueno, tomar todavía referencia hoy, y ya rendirse, no, por salir. razones lógicas, pero hasta hace relativamente poco aparecía un japonés en un bosque, una isla pegando preguntando dos si tiros. se habían ido ya Los americanos. Sí, sí, pegando dos tiros. En definitiva, Jaime, tú satisfecho con el resultado, ¿no? Absolutamente. Yo Has estado bien, Aquí Ana, la letrada metiendo aquí el dedo en la herida. me he Ahí levantado. me estará Yo encantada. satisfecho dependiendo del martes que viene, ¿no? Que es cuando le toca la vuelta. Dependiendo Hay del martes que esperanzas todavía de No, que... hoy es que hay... me está pensando
pensando en comerse 2 Frankfurt y ya con eso... Es que hay mucha tontería con eso, o sea, todo el mundo sabe que, por ejemplo, yo soy del Barcelona y cuando juega el Madrid con un equipo extranjero, por supuesto que voy con el equipo extranjero. Es que no sé qué duda hay, ¿no? Qué duda hay con ¿Qué duda esto. cabe? Bueno, Anabel, hemos vuelto ya, está la gente volviendo de los ERTEs, volviendo a la vida normal, reincorporándose y tal. ¿Te han dado más trabajo con eso? El otro día decía el de UGT, César Reyes, que no, la cosa más o menos está normalita y que se está alegrando porque se están reconvirtiendo muchos contratos eventuales Sí, con la reforma. Sí, con la reforma laboral, cosa que al pequeño empresario, no sé yo si eso le gusta mucho, pero... Con la reforma laboral lo que está consiguiendo, y es una evidencia, y los datos lo dicen, es que muchísimos contratos eventuales se están convirtiendo, porque por obligación, en fijos, ¿no? No hay mucho jaleo, las cosas las empresas están incorporando ya a sus trabajadores, ya es obligatorio, porque ya los ERTES ya no, lo que hablábamos el otro día, por Los ERTE ERTEs por COVID, exacto, no, y por lo menos desde donde yo sé, en Lanzarote, no hay empresas que hayan puesto o han solicitado ahora mismo, que yo sé, ERTE por otras causas objetivas o técnicas, ¿no? Económicas. Se está volviendo a la normalidad con mucha normalidad, esa es la impresión que tengo yo. Pues no ¿sabes? Como eso. con mucha tranquilidad y sí, no ha habido como una explosión, como todo ha ido poco a poco. Y en lo económico yo creo que sí que hay movimiento, por lo menos lo veo en la calle. En positivo. Sí, además en el aeropuerto se nota, es una referencia que nosotros podemos venir todos los días y ya se ven 8, 9, 10 aviones, que eso ya da idea de que hay movimiento y si hay aviones que hay turistas. Entonces, empresario que tiene negocios en 2 sitios, en Baleares y en Canarias, decía que estaba preocupado por las reservas de Mallorca. Es verdad que las reservas ahora parece ser que se hacen cada vez con menos tiempo. Antes se hacía antes tú sabías, tenías el pescado vendido del verano en octubre. En octubre me refiero del año anterior, o sea, octubre, noviembre tenías el pescado vendido. Ahora cada vez menos, pero por ejemplo ponía el ejemplo de Lanzarote frente a Mallorca, y decía que él estaba viendo mucho mejor los negocios negocio turístico en Lanzarote que por ejemplo en Baleares. Mallorca es la isla grande de Baleares, como en números del PIB y tal, es como Gran Canaria y Tenerife juntos, ¿no? Para hacernos a la idea, porque después Ibiza es una isla del tamaño poblacional incluso inferior a Lanzarote, en población, que sería la segunda. Y hablaba eso, ¿no? O sea que se ve que Lanzarote, yo creo que incluso durante esta pandemia, yo creo que se hizo comunicación pública muy decente de nuestra isla, en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la calma, en el ámbito de los cierres, que hubo cierres dramáticos, pero yo creo que se vendió una imagen como de destino, no sé, maduro y seguro, ¿no? O sea, estamos, sí, llevamos haciendo esto del turismo muchas décadas, sabemos lo que quiere nuestra gente, no hizo como Turquía, que engañó al principio con los números, allí no había COVID y venían para Alemania todos los alemanes infectados y tal. Yo creo que Lanzarote, Canarias en general y Lanzarote en particular, hizo una buena labor comunicativa que yo creo que ahora, incluso con la guerra de Irak, que afectará evidentemente a los países, con la guerra de Ucrania, perdón. Bueno, en Irak que seguro mayor que también estoy. hay lío, pero Sí, ya no... pero eso ya no importa, claro, Eso ya es tan triste como eso, ¿no? Sí, pero vamos, con la guerra de Ucrania, pues probablemente la gente le va a costar más ir a la zona de los Balcanes, le va a costar más ir a Turquía, le va a costar más ir al norte, a la zona de Polonia, a Bulgaria, que es una zona, que es un destino que los alemanes suelen optar porque es económico. Y Croacia también. Croacia, sí, la zona de los Balcanes, todo lo que sea Croacia. Nosotros yo creo que siempre hemos vendido un turismo calmado, ¿no? Sí, por ejemplo, relajado. Ibiza en verano vende otro tipo de turismo, aunque hay de todo, hay que decirlo, pero como un turismo más joven, más alocado, más... Nosotros hemos vendido siempre un turismo... y no fui. Bueno, hay otro tipo, pero es verdad que Cualquiera vendemos pagaba la un turismo factura. más tranquilo, ¿no? Creo, siempre lo he pensado y creo que ahora durante Pero la pandemia... Ibiza se ha reconvertido de una manera espectacular, o por lo menos ha crecido otro tipo de turismo antagónico al del desfase, al de dormir en la calle si hiciera falta, como en los Sanfermines. Y económicamente elevado. Y ahora además. hay clubes de mar y clubes privados en Ibiza, que agüita, ¿eh? Eso es No, un restaurante en Ibiza, 100 euros por cabeza, un Sí. italiano normal y corriente. Sí, es tremendo. Yo no voy porque evidentemente, primero, que si eres de Lanzarote, pues no me llama mucho la atención irme a
otra isla, prefieres irte al continente o a un sitio de playa. Tengo Fuerteventura, Lanzarote, tal, relativamente todo cerca, yo voy a otros sitios, pero no sería raro, ¿no?, irme a Ibiza yo de vacaciones. Pero lo que me cuentan gente que frecuente ese sitio es que un restaurante italiano que en Lanzarote te puede costar 25 o 30 euros, la misma comida en Ibiza te vale 100 euros, o sea, claro, se han metido pero hablamos a veces, cuando hablamos de, por ejemplo, de los centros turísticos, ¿no?, de las montañas del fuego, lo que vale, la gente que va a Ibiza ya sabe que va a ir y va a gastar dinero. Ya sabe que si va a Ibiza tiene que llevar dinero para gastar. No va con la idea de ir a un supermercado y hacerse bocadillo. No, ellos saben que si no se van una semana a Ibiza tienen este alojamiento y tal. Al día me voy a gastar 100 euros o 150. O 200. Sí, pero digo que ya saben con el concepto de que van a Ibiza y es un destino caro. Y esa es la parte quizás que nos falta un poco a nosotras, ¿no? No quizás cambiar tan radical o hasta esos puntos, pero sí que es cierto que también hemos dicho muchas veces que nos hace falta acompañar eso del turismo de calidad y lo que estamos comentando de transmitir calma y demás con el hecho de valorarnos un poquitín más, ¿no? Aunque sea, al menos en las cosas tan nuestras como son los centros turísticos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hubo una gran mentira en el momento de finales de los 90, principios del 2000, que todavía lo estamos pagando y la isla necesita tomar una decisión estratégica, que fue cuando gente que venía de la construcción y tener un hotel, pues suele pasar muy a menudo, no en Canarias, ha pasado en la Costa del Sol, ha pasado tal, tener un hotel era, pues el constructor te enseña el hotel, no te enseña la hormigonera, el hotel es como más glamuroso, ¿no? Y además es respetable y hacía falta. ¿Cuál es el problema? Que confundimos las estrellas del hotel, el número de estrellas de cada hotel, con la calidad del turista. Y yo les pongo un ejemplo clarito para ustedes, ¿no?, que yo creo que lo vivimos todos. Si tú te vas a un hotel 5 estrellas, lujo, en República Dominicana, vas a pagar mucho menos que en uno de 3 estrellas en París, ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos, ni la mitad. Y si además vas al de 3 estrellas en París, con todo incluido, te cuesta una noche lo que un mes en República Dominicana. O sea, nosotros confundimos... Bueno, yo de hecho en una estrella de París he toreado tu cucaracha. ¿En cuántas estrellas? En 3 estrellas de París, que he toreado cucaracha. ¿Pero y cuánto te costaba? Y no era barato, ¿no? No era barato. Yo no he estado en París, pero vamos, lo digo porque París es una ciudad muy cara, ¿no? Yo sí he estado también en Londres, un hotel lamentable, pero no son equiparables las estrellas, sería en Lanzarote una pensión y pagabas un dineral. Entonces a nosotros nos vendieron que haciendo hoteles grandes con muchas estrellas, subíamos la calidad de los turistas y nos olvidamos que los millonarios quieren tener zonas exclusivas. Claro. No, o sea, la familia Botín no quiere compartir una habitación en la piscina con el director de la oficina del banco de turno. El dueño de la CNN no quiere, el máximo accionista no quiere compartir, triste, porque no nos conoce. Con el de los cables, ¿no? Pero no porque no nos conoce, pero... Y eso que se pierde. Lo que se pierde, pero con nosotros. No, es esto. Pero yo sí que creo, así, como dice Paola, que es la parte que siempre nos ha faltado y que siempre debatimos, ¿no?, el tema del turismo de calidad, porque yo sí que creo que Lanzarote, tanto en la experiencia profesional que tenemos en el sector, los profesionales que a mí me parecen en muchos casos que hay grandes profesionales en la isla que saben de lo que hablamos, merece que se valore muchísimo más no solo los centros turísticos, por supuesto, sino lo que sería todo la restauración, nuestra restauración, que está a unos niveles fantásticos, nuestros cocineros, nuestros espacios no lo voy a decir yo ya, todo lo que tenemos de espacios naturales y sostenibles. Sin embargo, yo creo que no terminamos, y creo que somos los conejeros, de valorar lo suficiente para poder solicitar ese precio o ese valor económico al turista que viene, como hacen otras islas, que no tenemos nada que envidiar, ni en lo profesional, ni en lo que ofrecemos de turismo. Claro, pero pasa también ahí corremos el riesgo de si vas después a un restaurante y en cualquier restaurante te cobran 100 euros, claro, la gente de aquí dice, pues no podemos salir, que en Ibiza sí pasa un poquito eso. Pasa así, eso, claro. Que se ha desplazado a muchísima gente. Hay gente que no come en un restaurante de aquí que vale 80 euros el menú, o sea, el menú sí, tampoco hay tantos, hay uno o dos de estos. Pero luego se van a Madrid a gastarse 250, pero me refiero que si hay una subida de precios generalizada por el tema de turismo de calidad, claro, al final te vas tú a Rieta, a un restaurante y dices 180 euros, pues claro, dices tú, pues me quedo en mi casa. Sí, lo que pasa es que no nos damos cuenta muchas veces que estamos viviendo un estrato social en donde nos olvidamos del 30% de la población que tampoco puede pagar 10 euros de restaurante, porque no llega a final de mes.
O sea, al tener nosotros estoy de acuerdo contigo, Domingo, pero parcialmente. Probablemente la clase media lanzaroteña no podría pagar el número de restaurantes que se paga en Ibiza, pero tendríamos una clase media baja que viviría mucho más desahogada. El problema de nosotros es que hemos colocado la competitividad en pagarle menos a la gente. En pagarle menos a la cajera de supermercado, en pagarle menos al camarero, en pagarle... Yo recuerdo cuando la isla iba como un tiro, los que somos aquí talluditos lo sabemos, lo siento, Paola. No, lo siente ella por ti. Está muy bien puntualizado, Domingo. No la ves preocupadísimo. Me lo voy a tomar hasta bien. Lo veo chapolvo. En el año 85, por decirte algo, te veías a un camarero de un restaurante comprándole a su novia un reloj de Cartier. Sí, sí. Eso se veía. Sí. Y ahora hemos llegado a tener una crisis tal porque un camarero en los centros cobraba 1.500 euros. O sea, el problema no es que un camarero en los centros cobre 1.500, el problema es que un camarero cobre 800, con su mujer no pueda llegar a final de mes. Entonces ya el problema no es que el restaurante sea muy caro, es que no tengo dinero para darle de comer a mis hijos. Bueno, hoy aquí solamente hay... Hablando de empresas, hizo una acotación simplemente, el lío que hay montado en Sevilla, con el tema de los feriantes, que es que quieren tener a los trabajadores. Ah, sí. Para la feria. Para la feria, pero pagando a precio de 8. No se puede ir a contratar por horas. Es muy fuerte que esto se haga público y lo digan los tíos repeinados para atrás. Se vea que esto es la feria de Sevilla, esto no se puede señorito. No se puede hacer de otra manera. Iba a decir que aquí solamente una persona, creo, se va a beneficiar de las excelentes ventajas fiscales que ha denunciado la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, porque solo tú vives en Arrecife, el resto vivimos fuera de Arrecife. Yo me voy a hacer un chalet ahora. Sí, pero bueno, hay gente que tiene... Con lo que está contando la construcción... ¿Tienes plusvalía? ¿Cómo ha sido eso? ¿Me lo puedes contar brevemente? ¿Qué ha dicho? Ha anunciado varias medidas de reducción fiscal acotadas a si pagas impuestos de plusvalía, la bonificación se asciende del 75 al 95%. Y ahora que entonces pagas menos. Si tienes un negocio con terrazas en la calle, este año en principio no vas a pagar entonces la ocupación de la vía terraza. pública. Vale. Si tienes un vado y eres una persona con discapacidad, este año no pagas por tener ese vado. Vale. Y si tienes también necesidad de hacer una reforma de tu fachada de vivienda, tampoco. Este año no pagas la tasa, que son 75 euros, solo si eres a nivel vecinal. Si es una empresa, la empresa no. Si eres abogado y tienes un despacho en Bueno, entonces Arrecife, si me ahorro 75... sin terrazas, sin nada de eso, pagas pero igual, ¿no? Si no entras en esos condicionantes, pues de momento... Vale, si me voy a gastar 1.500 euros en arreglar la terraza, me ahorro 75. Bueno, oye, con 75 haces una comprita. La fachada de la vivienda. Si lo hicieras en Costa Teguise, pagarías todo. Bueno, 75. Bueno, estamos hablando 75 euros si te vas a hacer una obra de 1.000 y algo. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, en Arrecife aparcas mal y pagas 200 euros, en Teguise aparcas mal y pagas 80. Oye, sí es verdad que en Arrecife he leído por ahí que ha habido... Hay un meneo y hay una bronca entre Jacobo Lemes, que ha responsabilizado a Ángela Hernández, porque una es de movilidad y el otro es de policía. Resulta que los policías... Por hacer su trabajo, se supone, los policías te cogen y dicen, a ver, Domingo, que como tú eres el único de Arrecife, vas a alcanzar, Domingo? Venga, todos. Sí, pero todos hacemos vida en Arrecife y sabemos lo que hablamos. No, sí, yo soy de Arrecife, vivo en Arrecife, o sea, trabajo en Arrecife, nací en el Lomo. Estamos ahí a diario, mañana, tarde y noche. Haces más tiempo en Arrecife de verdad que lo que duerme en Costa Teguise. Pero bueno, vamos a cebarnos con Domingo. Pues. Sí. Resulta que tú tenías una tarjetita para tú poder moverte por el centro de la ciudad y tal. Entonces, los de movilidad, que recordemos que lo lleva Ángela Hernández, te tienen que renovar la tarjetita. Tú tienes tus derechos, porque los derechos entiendo que son inalienables, será preguntárselo a la abogada. Y de repente no se te ha renovado la tarjetita. Entonces llega el policía local y ¿sabes lo que te hace? Multarte. Tacatán. Claro. Llegas pero tú y dices, con razón. bueno, con razón el no. policía... Ver, pero para el ciudadano sigue teniendo las mismas razones. Anabel fue de las primeras en inaugurar si no tienes tarjeta, ¿te acuerdas? El policía está haciendo su trabajo. la avenida peatonal. Yo no digo que el policía no haga su trabajo. Bien, digo que el resultado para el administrado, para ti que vives en Arrecife, que tendrías que estar... ¿Y qué solucionas al policía? ¿Que haga la vista gorda? No, el policía no. Conciencia. El problema no es el el policía, delito, el problema es el departamento del ayuntamiento que tiene que tramitarte esas tarjetas. Que resulta que es el de movilidad, que parece ser que tiene un ¿No es el de técnico. patrimonio?
No, Que está atascado, el de movilidad. metas más cosas. que solo tiene un técnico y Claro, está, es que y ese está es de el baja y problema. después de vacaciones. Es que ese es el problema, eso es lo que no se puede permitir, porque ¿quién está sufriendo lo que dices tú? El ciudadano. administrado. Tú que eres O sea, abogada, vamos a ver, si yo te vengo con una cosa de esa, que no lo va a ser, pues son multas pequeñas, pero te vengo con una cosa de esa, al final mi derecho sigue siendo, pues yo tengo... Claro, la cuestión es, ¿tú has hecho la solicitud de renovación? Sí. Pues entonces yo entiendo que si es un problema del ayuntamiento eso es peleable, porque vamos a ver, Claro, la cuestión pero- es, yo hago pero mi lo- solicitud y si usted tarda, claro, te dicen, no, no aparque usted. Oiga, yo he hecho mi solicitud, yo tengo un derecho a aparcar porque cumplo unos Se prorroga, determinados sigo- criterios. no ha cambiado mi situación, ¿no? Efectivamente, entonces yo entiendo que Como es cuando tienes el prorrogable. papel del DNI, que yo me he Exacto. solicitado el tal, Eso y es. dice el DNI de Alberto Acosta, Igual, pues es este. igual. Pues yo entiendo también, ¿no? Que con ese papel, yo mira, lo he solicitado, no lo sé, digo yo. También es que qué casualidad, oye, que el policía pasaba en ese momento justo que no había Y tarjeta, racatán. ¿eh? Y sobre Todas las mañanas. todo que han estado pasando coches de un lado a otro, es decir, en dirección hacia la playa del Reducto. Eso por es la lo que ve- inauguró Lo Anabel. inauguré No, yo, pero es me que- peleé con todos los policías. Pero- Tuviste La pillaron multa, Canto, a los 5 minutos. Pero yo creo que es la única persona que ha No, multado. no, hay más casos. Bueno, 3. Hay más casos. Porque Pero yo sí, veo que iba detrás de Anabel y el otro iba delante de Anabel. Y yo Yo además, estaba reconozco indignada, una vez que indignada. por despiste me metí Y te yo- metieron yo en un digo, viaje. digo que no me pillen porque si además sé que No, sí. pero ya no están multando, ¿eh? No, porque yo estos días me he metido varias No, veces. no, para Bueno, nada. hasta que Pero te- si hasta hoy que yo te pasé multen. y habían 5 policías, eso es lo que lo hablábamos Hasta que te aquí, la arbitrariedad. No puedes Y si te- multar y si hoy te sí, multan, mañana no. Te la mereces porque sabes que no debes hacer. De Sí, lo todas pone ahí, formas, lo pone ahí. hay un Yo dis- puedo demostrar que llevamos 2 años pasando yendo Sí, y pero hay- viniendo. pero hay No, que- no, olvídate, eso es discutible. Hay una señal que pone... Que la pueden haber olvidado. La- Que es arbitrariedad, José, que no se puede multar hoy dentro de un año no multar y Sí, que esto es creas un hábito, descontrol costumbre. Bueno, discutible. pregunta. ya no, que sí, que es discutible perfectamente, que sí. ¿No creen que un poco el cachondeo que hay con los coches, pues también hoy se me quejaban en la destiladera un oyente de que aparcaban en no sé dónde, otros sí, que si les multaban en la zona del charco, que si otros no. Cuando tú te metes en una campaña de usted tiene derecho a usar el coche, la población acaba queriendo hacer uso de ese derecho. El límite, ¿quién lo marca? Y mientras que estamos en una ciudad donde el resto de ciudades del planeta Tierra, de la civilización occidental, para entendernos, está reduciendo coches y movilidad automovilística, nosotros estamos mandando el mensaje a nuestros ciudadanos que tienen derecho a utilizar el coche, que su derecho es inalienable, que forma parte de su libertad. Y estamos teniendo a unos ciudadanos que efectivamente hacen caso. Hoy me ponían un ejemplo, otro oyente decía, en Puerto del Carmen, aparcas allí y te meten una multa y nadie la discute. Pues la fama que tiene la policía de Puerto del Carmen. ¿eh? Sí, pero nadie te la Siempre ha sido discute. así, ¿eh? Y en Teguise, en la villa, en el centro de la villa, aparca, te pilla, nadie te la Pero es que discute. además hay carteles que te advierten de que Sí, sí, está prohibido. pero en Arrecife sí te lo discuten, aunque tengas el cartel. Lo que quiero decir es que nosotros también, las autoridades, están dándole un discurso Anabel lo discutió hasta Pero, cansarse. y Hasta al, el último. al final pagaste o no pagaste. Estamos peleando. ¿Todavía? Pero se hace de fleje, ¿eh? Sí. Pero es que el ayuntamiento funciona no solo retrasado para movilidad, sino Claro, para todo. lo bueno es que ella no habría tiene que pagar preguntar la abogado. movilidad Es que del claro, ayuntamiento entero. Es que claro, en un pleito, el ayuntamiento de Arrecife Contra cualquier- juzgaos, eso queda empate a cero. ¿Quién contra? Contra los juzgados. O sea, cuando Yo algo del creo ayuntamiento que- de Arrecife entra en los juzgados, entre que es lento el ayuntamiento Claro, y pero que los ¿sabes juzgados... qué pasa? Que el ayuntamiento tiene unos plazos cuando ya están los juzgados obligados de cumplir. no? Entonces- Y el juzgado, aunque los tiene, siempre dicen eso de tenemos mucho trabajo. Eso Pero es bueno, un pleitos para el que ayuntamiento están heredan acostumbrados a los presentar hijos del mal alcalde. y de- Totalmente. O no pero en el ayuntamiento ya han creado una costumbre, ¿no?, de los recursos que hay que presentar, pues a lo mejor se pierden los plazos, ¿no? O a lo mejor se hace fuera de Pero a tiempo. mí que o se lo va Anabel pensar. van a cumplir los plazos. Con Anabel, con otra. Si hubiera sido una cosa de 30 millones, sí se pasan los plazos. Con la pobre Anabel, que son 30 a ver, euros, tacatá. Pasión de Gavilanes, ahora la segunda temporada, lleva 20 años con respecto a la primera, pues puede pasar algo parecido. No, bueno, es verdad que las instituciones De públicas Pasión de son Gavilanes, bastante temporada 1 fue en el desastrosas. siglo pasado, creo. En el 90 y pico. Sí, ¿no? Por eso. Mira, pero hablando de lo que dice, que anoche estuve en el teatro, que fui a ver a Darín. que me encantó, por Sí, cierto, tuviste la suerte de obra, conseguir entrada. disfruté muchísimo. Yo estuve disfrutamos mucho comiendo la obra. con él. Pues Bueno, yo en el cenando mismo en la sitio. mesa de al lado, En el mismo sitio sitio entonces que tú. En el Alarz. Ah, no, yo estuve cenando en el Niño Salvaje anoche y estaban ellos en la mesa enfrente de al lado. enfrente del Alarz.
Pero ellos estarían tomando entonces las copas en un lugar, tenían que tomarse. ¿Ya has probado los tacos de Sí, panceta anoche. ya te lo dije. Mira que me lo has dicho, yo no he tenido la Muy agradable. Yo coincidí con Woody Allen, pues yo estaba en Oviedo y Woody Allen también. Y lo mismo. Es que son unos frikis. Dice, yo estuve con no sé Bueno, quién. Yo porque también estaban en la mesa estaba de al Woody lado. Allen en Oviedo aquel año. Y yo Bueno, estaba de vacaciones. en mi Lo caso vi. que soy una admiradora. Yo también con el presidente de los Estados admiradora de Unidos. ellos. ¿Sabes dónde Sí, fue? me con la encantó. estatua de No, Woody lo que Allen. iba... Eso también, mira, otro que ha estado con Woody yo Allen. si quieres les cuento mi historia de cuando el autógrafo de Feta. No, Espérate, que quedan que nos 5 cuente minutos. No, lo Anabel que iba a lo comentar suyo. era que, bueno, que fui Qué friki, haciendo por el eso de la obra y el teatro lleno, claro, ya no hay aforo, fue emocionante llegar y ver por fin un teatro totalmente lleno, fue muy guay. Y no había aparcamiento, tuvimos que aparcar lejísimo. Entonces, el planteamiento era, Aquí más hablándolo... lejos, 1 kilómetro. No, en Garavilla casi estaba, la medular siempre está 1 llena, kilómetro. claro, lo que sea. Sí, sí. Y hacía frío ayer. y Pero demás. eso en el centro de Madrid no lo hubieses notado. No. ¿Sabes lo que pasa? No, que el problema que nos planteamos, que lo hablaba yo ayer con mi marido, era, lo que no tiene sentido que en Arrecife se hagan obras de ese tipo, un teatro, o bueno, si algún día tenemos el auditorio, y no se plantee el aparcamiento que debe de haber como, porque Pero es que Alberto eso no era- dice, eso en no los era un coches se teatro, están Anabel. usando, de acuerdo contigo, pero hay que dotar Claro. de aparcamiento y hay que dotar de transporte Pero, público adecuado. Anabel, Yo sí. cogería Es que- el transporte público. es que eso no pero era- ¿qué transporte público tenemos? Eso no era un teatro. Claro, es que el eso no era un problema- teatro. Eso era el salón de actos Claro, es el del problema. Conservatorio Del de conservatorio, Música. sí lo sé. Lo reconvertimos en teatro y hubo 3 imputados. Lo hicimos Para que, en se hagan Condenado, una idea, además. para que se hagan una idea, que esto lo conozco por familia política, vamos, no por nada, el Teatro Campomor, que es donde se entregan los Príncipes de Asturias, es uno de los teatros con mayor vida. Claro, pero ¿cuántos años tiene? Eso te iba a decir. 8.000 años, sí, Claro, vale. que- No, si no digo por eso. Y tiene una vida histórica muy amplia, ¿no? En Oviedo no hay nadie que discuta caminar 50 minutos eso me refiero. en su ciudad. Sí, estamos de acuerdo. Y hay una cosa que es fundamental. En Lanzaroteño, cuando hablamos de transporte público, aquí se puso una ¿cómo se llamaba eso? Lanzadera. La lanzadera, que estaba estupendísima, pero también hay que decirle, con los que hemos utilizado el transporte público fuera de la isla, o sea, usted en Barcelona espera 20 minutos por la guagua, ¿eh? Aquí no tengo tan claro que la gente llegue, se fue la guagua y espere 20 minutos. Tenemos una cultura que no tenemos distancias. Entonces, al no tener distancias, parece que cualquier cosa que es esperar por llegar a donde tú estás es casi un delito. Es así. Venga, oye, que nos tenemos que ir, Pues que nada, son, otro que día te son, cuento la historia que de son 3. Fendas y- Queda y pendiente Whisky. contaros. Que quiero hacer una porra muy rápida, pero porra de sí, de sí o no. A ver si quieres participar en la porra. Sí, si no, te dejo al margen porque son cosas ruines que a uno se le inventan. Rápidamente, ¿va a cumplir Coalición Canaria en junio con el acuerdo de ceder la alcaldía a la PMH en Aría? ¿Sí o no? No, creo que no. No. ¿Mingo? No se dan las condiciones. Conociendo Lanzarote, tampoco. ¿Ahora? Yo digo que no. Yo también. José Ramón. Ah, pues lleva la contraria, yo sí. Tú Venga. sí. Bueno. Y yo me abstengo. Pero fíjate, el único sí ha sido para fastidiar. O sea, no hay nadie que crea en eso. Se lo ¿verdad? hemos preguntado a Es que Midalia. te cuento, además, antes de ayer, en el pleno que hubo en Aría, pregunté a Pepe Torres y a Evelia, Y también dijeron que no. y les pregunté, ¿ustedes cómo lo ven? Dice, pues mira, veremos. Bueno, con lo cual, nosotros sabemos jugamos si con ni ellos, ventaja, que son los jugamos con implicados, ventaja. saben Jugando lo que de la va a pasar. alcaldía, Le hemos preguntado a Midalia Machín y la respuesta ha sido firmamos un acuerdo, los acuerdos están para Se cumplen. cumplirlos. Entonces se lo hemos vuelto a preguntar, digo, ya, pero se van a cumplir, dice, los acuerdos están para cumplirlos. Es decir, no me ha tratado de convencer diciéndome, Jaime, por supuesto me ofende que hagas esta pregunta, es ofender al honor de la Coalición Canaria. Quedan 2 meses. No queda nada, por eso he hecho ya esa No, pregunta y por eso hago la porra. 2 meses y pico porque es el 30 de junio. Yo puede ser. mantengo mi decisión. Como los contratos de los Y luego si futbolistas. haces una prórroga de juzgados y demás, nos estamos poniendo igual en el 8 de diciembre. está. Lo O sea, que lo dijeron es encima. en qué legislatura le iban a dar la alcaldía al precio que vamos. Muchas gracias, José, gracias Anabel, A ustedes. gracias Alberto, Domingo, Paola y a ustedes mañana les esperamos aquí a la misma hora en Biosfera Televisión. Buenas tardes.